Muy buenos días, mis hermanos. Qué privilegio poder volverles a saludar. Espero que se encuentren bien, sigan confiando en el Señor en medio de tiempos tan complejos como lo que estamos viviendo ahora. Seguimos estudiando el libro de Lucas y hoy específicamente estaremos viendo el capítulo 9, los versículos del 18 hasta el 27. Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas 9, del 18 al 27, de esta manera. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo que en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Siempre te pedimos que tú nos auxilies por medio de tu Espíritu Santo para poder hablar tu palabra y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, en abril de 2019, Yuri Leverato escribió un artículo acerca de la verdadera identidad de Jesucristo. Comenzó diciendo esto: pocas personas dudan de la existencia histórica de Jesucristo. Muchas, sin embargo, lo definen como un gran profeta de Dios, un hombre sabio, un reformador del judaísmo o incluso el hombre más sabio que haya existido jamás. Esto fue hace poco que se dijo, pero creo que todavía muchos piensan de igual manera en el hoy. El punto es que algunos han llegado a conclusiones limitadas y erróneas acerca de la persona de Cristo. Se quedan con interpretaciones propias de Él. La ignorancia es tan aguda que muchos ni siquiera saben de Jesús. Pudiera parecernos algo como un poco raro, pero la realidad es que es así. Recuerdo en una ocasión que estuve predicando el Evangelio y llego a donde está una persona y le pregunto, siempre me gusta hacer la pregunta: ¿conoce usted a Jesús o sabe usted de Jesús? Y la persona me contestó algo que pudiera parecernos a nosotros pues gracioso, pero no deja de resaltar la verdad de que la gente tiene ignorancia acerca de Jesús. Pues cuando le pregunto: ¿sabes quién es Jesús? Él me dice: pues yo no vivo en esta cuadra, mi hermano. El punto que parece muy gracioso, pero refleja una realidad, una ignorancia profunda en las personas acerca de quién es Jesús, de cuál es la identidad de Jesús. Si miramos el texto de Lucas, mis hermanos, detenidamente, podemos hacernos algunas preguntas como: ¿a qué conclusión nos conduce respecto a Jesús? ¿Qué podemos decir sin temor a equivocarnos acerca de Él? ¿Qué nos muestra este evangelista acerca de la persona de Jesús? Bueno, yo quisiera abordar estas preguntas, o la respuesta a estas preguntas a la luz de este texto, pero básicamente quisiera que mirásemos este pasaje a la luz de dos preguntas esenciales que nos van a conducir a una respuesta clara acerca de la persona de Cristo. La primera pregunta sería: ¿quién es Jesús?
Y vamos a estar contestándolas a la luz del versículo 18 al 22. Y la segunda sería, ¿cómo espera Jesús que nosotros le sigamos? ¿O cómo espera que le sigamos? Eso lo vamos a estar viendo a partir del verso 23 hasta el versículo 27. La primera pregunta, ¿quién es Jesús? Saben, esta pregunta ha estado en la mente de muchos por generaciones. ¿Quién es Jesús? Pero incluso aún hoy, muchos se hacen esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Lucas nos presenta en esta sesión, mis hermanos, a Jesús haciéndole esta misma pregunta acerca de sí mismo a sus discípulos. Y debemos notar que en el Evangelio de Lucas no es la primera vez que el propio Lucas nos muestra esta interrogante con respecto a la persona de Cristo. Por ejemplo, si vamos al capítulo 4 de este Evangelio, podemos darnos cuenta que también allí en el versículo 22 específicamente, ya empieza a verse este interrogante con respecto a quién es Jesús. Miren lo que dice el versículo 22 del capítulo 4, para que vean. Dice así: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ya con esta pregunta se empieza a vislumbrar una especie de interrogante, no lo conocemos bien. Cuando seguimos más adelante en el capítulo 7, en el versículo 20 específicamente, también lo encontramos de igual manera esto. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? O sea, todavía no saben quién es Jesús, cuál es su rol, qué está haciendo. Y más claramente en el capítulo 8, versículo 25, también los muestra esto. Dice, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Incluso en el mismo capítulo 9 que vamos a estar mirando, en el versículo 9, Herodes dijo, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Hermanos, en el texto que estamos viendo, Lucas nos conduce a que veamos la respuesta de esta pregunta, pero de dos fuentes. Primero, las multitudes y segundo, los propios discípulos. En las multitudes, sencillamente, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí o qué dicen de mí? Eso es lo que nos deja ver Lucas en estos primeros momentos. Y la respuesta que recibe es que algunos dicen que él es Elías, algunos dicen que él es Juan el Bautista, otros dicen uno de los profetas antiguos que ha resucitado. Lo cierto es que existían rumores acerca de Jesús y parece ser que lo identificaban con estas personas por lo parecido que tenía con respecto a su ministerio. Debemos notar que Juan el Bautista, por ejemplo, antes de dar comienzo a su ministerio e incluso desarrollando estuvo en el desierto. También fue el caso de Elías. Y Jesús pasó 40 días en el desierto antes de dar curso a su ministerio propiamente hablando en Galilea. Hermanos, también estos hombres hicieron un llamado a volverse a Dios, Juan el Bautista, Elías y también Jesús. Ahora, estos rumores del pueblo fallaban en algo, fallaban en acertar la identidad precisa de Jesús. Y debemos aclarar algo, Jesús no era Elías, Jesús no era Juan el Bautista, ni tampoco Jesús era uno de aquellos profetas que ellos tenían en mente de la antigüedad. Jesús era alguien más. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar en algo muy importante. Debemos ser conscientes, hermanos, que muchos van a tener ideas equivocadas acerca de la persona de Cristo. Muchísimo. Algunos van a decir que fue solo un profeta, como algunas religiones falsas hacen. Otros dirán que fue un buen pensador.
y algún otros dirán que fue un revolucionario e incluso un farsante. No nos confundamos con lo que otros dicen de Jesús, porque en realidad lo que muchos a veces dicen en este sentido está errado con respecto a lo que la Biblia nos muestra acerca de Jesús, acerca de su identidad. Y aquí es donde entra la pregunta que sigue en esta narrativa y que el propio Jesús le hace ahora la misma pregunta, pero a sus discípulos. ¿Y ustedes qué dicen acerca de mí? Jesús le pide esto y Pedro de una manera rápida contesta por todos sus discípulos. Tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Cristo de Dios. Nota allí en el versículo 20, la parte final, y vosotros quién decir, y Pedro responde, el Cristo de Dios. Por la respuesta que Jesús da a esta afirmación de Pedro, nos damos cuenta que lo que Pedro está diciendo es correcto. Es la realidad de quién es Jesús. Incluso cuando comparamos este mismo relato en los otros evangelios, específicamente en Mateo, nos damos cuenta que el evangelista ya nos dice que Jesús le contesta a Pedro diciendo que es bienaventurado, pero es bienaventurado porque se lo revela Dios, porque se lo revela el Padre, le revela esta realidad de la identidad de Jesús. No fue Pedro por su perspicacia, por su inteligencia, fue Dios que en su gracia le da a conocer a Jesús. Ahora, el mismo Jesús amplía un poco más esto, porque no solamente Él es, el Cristo de Dios en el sentido que los judíos le están teniendo, como aquel que vendría como libertador, como alguien que establecería un reino físico allí, derrocaría al que estaba presente, al romano específicamente. Ellos esperaban a alguien que llegara, irrumpiera y acabara con todo tipo de régimen. Sin embargo, Jesús amplía la idea clara de lo que es el Cristo de Dios. Y Cristo dice que Él es el Hijo del Hombre que vino a padecer. Y es interesante, note allí para que usted vea textualmente cómo Jesús dice en el verso 22, es necesario que el Hijo del Hombre, identificándose con este Hijo de Hombre, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, que sea muerto y que resucite al tercer día. Jesús está diciendo, yo soy el Cristo, pero yo soy el Cristo que vino a sufrir. Yo soy el Hijo del Hombre que se habla, que vino a sufrir también. Y es interesante porque pudiera ser un poco confuso esto, porque en el Antiguo Testamento la figura del Hijo del Hombre en Daniel se nos presenta como alguien que viene a establecer de manera, con una autoridad tremenda, un reino. A alguien que se le entrega un reino y que después en Apocalipsis vemos que Jesús es estableciendo este reino. Pero no debemos olvidar que hay una estrecha conexión aquí, en este momento, con la pasión de Cristo, con los padecimientos de Cristo, lo que nos recuerda un poco también una mezcla con el siervo sufriente de Isaías. En Isaías 53 nos muestra esta clara visión de este siervo sufriente, esta imagen de este siervo que sufre. Fíjese bien cómo lo describe el profeta Isaías. Empieza diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? Y entonces empieza a hablar de alguien que vendría y pasaría esto. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo alguno para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El tono de lo que Isaías está mostrando es alguien que viene como un siervo que sufre, como alguien enviado de Dios que viene a experimentar quebranto, dolor, sufrimiento. Y eso es lo que nos impulsa también a ver a Jesús como aquel que vendría para sufrir hasta morir, hasta entregar su vida completamente. Esto es algo tremendo para los judíos, específicamente para los discípulos, porque es contrario a lo que ellos estaban esperando, es contrario a lo que ellos estaban visualizando acerca del Cristo, del Mesías. No es que la Biblia no hablaba de esto, sencillamente que ellos no habían entendido el rol mesiánico de Cristo en relación al sufrimiento. La identidad de Jesús no es como ellos esperaban, no es a un gobernador político, sino como Dios lo había orquestado, como aquel que sufre para morir y hasta morir para establecer su reino. ¿Quién es Jesús? Entonces, Jesús es el Hijo del Hombre que vino a sufrir, morir y resucitar. ¿Quién es Jesús para ti? No pasemos por alto, mis hermanos, el sufrimiento de Cristo. Si solo miramos a Jesús como aquel que obtuvo la victoria y no le contemplamos en el sufrimiento, verdaderamente no hemos entendido el Evangelio. Jesús sufrió, murió, resucitó. Y eso es claro con su propia identidad. Él es aquel que venía a poner su vida en rescate por muchos. Él es aquel que antes de establecer su reino tendría que sufrir. O pudiéramos decir lo que establece su reino a través del sufrimiento. Mis hermanos, recordemos que Jesús es aquel que vino a sufrir. Ahora, si nos preguntan quién es Jesús, pues a la luz de Lucas nos damos cuenta de quién es Jesús de una manera más completa, el Cristo de Dios, el Hijo del Hombre que vino a sufrir, a morir y a resucitar. Sin embargo, la segunda pregunta que podemos hacernos es ¿cómo espera Jesús que le sigamos? A la luz de esta identidad de Él, a la luz de todo lo que nos ha mostrado en estos primeros versículos Lucas, ¿cómo debemos responder a esto? ¿Cómo debemos responder a Jesús? ¿Cómo Él quiere que nosotros le sigamos? Los versículos del 23 al 27 nos muestran esto. Porque, ¿saben? Existe una tendencia de decir que se es seguidor de Jesús cuando en realidad se tiene una idea distorsionada de Él y, por tanto, de aquello que Él espera de sus seguidores. Hermanos, no podemos seguir a Jesús si no le conocemos. Así de simple. No podemos seguir a Jesús si no le conocemos y si no sabemos lo que demanda de aquellos que le siguen. En este momento Jesús cambia y en vez de hablar a sus discípulos, empieza a hablar a todos, a la multitud y a sus discípulos también, para dejar en claro aquello que espera de los que quieren ir en pos de Él. Fíjese cómo empieza diciendo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere alguno seguirme, si alguien quiere caminar conmigo, si alguien quiere seguir mis pisadas, si alguien quiere estar a la par conmigo, Jesús espera que aquellos que le sigan vivan únicamente para Él. Únicamente para Él, abrazando el sufrimiento que ha mostrado y que pronto consumará en el Evangelio de Lucas. Y esta nueva forma de seguir a Jesús implica dos resoluciones drásticas. Dos resoluciones. La primera, negarse a sí mismo. Jesús lo dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El llamado de Jesús a negarse a sí mismo tiene que ver, hermanos,
con renunciar a una vida centrada únicamente, escuche bien, en satisfacer los apetitos terrenales. Únicamente en eso. Por supuesto que esto debe ser visto a la luz de la demanda de Jesús de vivir para Él, no aislado. Este negarse a sí mismo en tiempos de Cristo tenía que ver con dejar comodidades, casas, familias, trabajos, para entonces ir atrás de Jesús. El ejemplo de esto lo vemos en el llamado que Jesús hace a sus discípulos, primero a Pedro y a Andrés, y después como le hizo a Jacobo y a Juan y así sucesivamente. Estas personas, estos discípulos, antes de llegar a ser seguidores de Jesús, tenían sus propios trabajos, sus propias familias, sus propios hogares. Específicamente en el relato de los evangelios ellos estaban pescando, eran pescadores, algunos estaban remendando incluso las redes, pero cuando Jesús los llamó, hay una frase muy específica en los evangelios, es que dice que al instante dejaron todo y le siguieron. O sea, se negaron a sí mismos, se privaron de estas cosas con tal de ir en pos de Jesús. Ahora, en el texto de Lucas, negarse a sí mismo encierra la idea de renunciar a aquellas cosas que en nuestro yo interior deseamos abrazar, o incluso estamos abrazando, pero que nos impiden y limitan vivir para Jesús. Por ejemplo, a veces estamos más preocupados por el bienestar propio que olvidamos el sufrimiento por causa de Cristo e incluso lo rechazamos. Estamos tan preocupados por una comodidad, por un estatus, que nos olvidamos de lo esencial que es sufrir por el Evangelio, sufrir por Cristo. Y esto involucra el negarse a sí mismo, el negarse de estas cosas, con tal de vivir según lo que Jesús nos demanda. El tener la vida valiosa para uno mismo, preocuparse nada más por nuestra vida, nuestra seguridad de vida. Y no estoy diciendo que nosotros tenemos que ir en pos de la muerte, ir y tratar de buscar la muerte para sencillamente y ser un buen seguidor de Jesús y negarme a vivir una vida de este tipo y negarme a todo esto, a todo placer de la vida. No. Pero sí significa que cuando somos llamados a vivir para Jesús, somos llamados a seguir a Jesús, estas cosas no pueden ocupar el primer lugar de nuestras vidas. Estas cosas no pueden regular nuestras vidas al punto que cuando la gente nos miren, lo que vean en nosotros sea más de estas cosas y menos de Jesús. Eso es lo que significa negarse a sí mismo. Es estar dispuestos y determinados a sufrir por Cristo, empezando por renunciar de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones egoístas. Vivamos, hermanos, para aquel que radicalmente vivió para Dios. Si alguien se negó a sí mismo, fue Cristo, que aún incluso en el tiempo de dolor más difícil y más profundo de su vida, aunque la tendencia humanamente fue a tratar de salir de allí pidiéndole al Padre, quita de mí esto, no obstante volvió y regresó nuevamente a negarse a sí mismo y decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es una resolución, negarse a sí mismo. Y la segunda es tomar la cruz. Como mismo Jesús sigue, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. El tomar la cruz es una acción específica, mis hermanos, que debe hacer el creyente todos los días de su vida. Es una acción que comienza desde el momento en que usted se levanta en la mañana. Usted debe cada día en la mañana al levantarse tomar esta resolución de voy a tomar la cruz hoy. Y cuando se levanta el otro día, vuelva a decirlo, voy a tomar la cruz hoy. Y esa debe ser nuestra resolución. Ahora, ¿qué significa tomar la cruz? Mucho se ha dicho con respecto a tomar la cruz.
a tomar la cruz de uno. Ahora, Lucas nos deja ver en este pasaje que la acción de tomar la cruz tiene que ver con seguir a Jesús. Tiene que ver con ir y vivir para Él. Tiene que ver con estar decidido y convencido, escuche bien, de morir por Cristo. La imagen es la de alguien que carga un madero rumbo a su ejecución. Es alguien que carga una cruz rumbo a la muerte. Y hermano, en el aspecto personal de aquel que desea seguir a Jesús, tiene que ver con abrazar el sufrimiento hasta el punto de morir, hasta el punto de la muerte para vivir para Cristo. Es así. Como lo dice Howard, es la actitud de autonegación con respecto a que la vida propia en este mundo ya ha finalizado. Tomar la cruz, tomar su cruz implica, ya yo morí a este mundo, mi existencia de mi propia vida centrada en mi persona, solamente ocupado en mis quehaceres, solamente ensimismado en todos los asuntos propios, ya se ha acabado. Ahora soy de alguien más. Y entonces mi vida, el tomar la cruz, es ahora ir en pos de estar dispuesto a morir por Cristo. Me gusta mucho porque la idea, yo creo que algo parecido es lo que Pablo expresa a los Gálatas en el versículo 20 del capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es interesante, ya no vivo yo, dice Pablo, porque su vida ha sido crucificada con Cristo. Y yo creo que cuando tomamos la cruz estamos identificándonos como seguidores de Jesús, como aquellos que estamos dispuestos a ir a morir por nuestro Salvador, de la misma manera que Él murió por nosotros. Hermanos, tomar la cruz cada día es estar dispuesto cada día a sufrir y morir por Cristo. Es no valorar nuestras vidas en términos humanos con tal de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es vivir cada día con la perspectiva de la cruz, determinados a sufrir por el Evangelio. Hermanos, es triste cuando escuchamos y vemos a cristianos despreciando el sufrimiento por causa del Evangelio. Es triste ver cómo muchos minimizan el sufrimiento que implica pues seguir a Jesús por medio de mensajes o pseudomensajes que solamente lo que hacen es mostrar una parte del Evangelio, pero no la totalidad de este, hablando solamente de victoria, pero a veces incluso de una victoria en términos terrenales, en términos de bendición, en términos de ausencia de problemas, en términos de ausencia de conflicto. ¡Qué tristeza! Porque eso no es el Evangelio que nos muestra la palabra de Dios. Esa no es la forma en la que los seguidores de Jesús viven en el Nuevo Testamento. El libro de Hechos es un ejemplo de muchos que pusieron su vida hasta la muerte por causa de Cristo. Hermanos, aclaremos algo, nosotros no vamos tras el sufrimiento deliberadamente, pero entendemos que seguir a Jesús implica sufrir por Él. Es así. Ahora, en este momento podemos estar convencidos y persuadidos a la luz de Lucas de que seguir a Jesús se trata de autonegación y se trata de tomar la cruz, se trata de negarse a sí mismo y cargar con nuestra cruz con una actitud para sufrir por Cristo. Pero, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Por qué debemos negarnos? ¿Por qué debemos tomar la cruz? Bueno, yo creo que a la luz de este pasaje también es por dos razones básicas. La primera de los versículos 24 al 25, porque seguir a Jesús hasta morir por Él es tener vida y es tener la vida verdadera. Jesús de una manera, de un juego de palabras tremendo, dice,
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Jesús muestra que la manera de tener vida es morir por Él. Y esto puede sonar fuerte, pero es la realidad que se nos presenta aquí y que Lucas nos deja ver en palabras de Jesús. Aquellos que siguen verdaderamente a Cristo entregan su vida por Él. Entregan su vida por Él. ¿Por qué? Porque entienden que la vida se encuentra en Él y no en ellos. Entienden que la vida está en Cristo y no en sus propias vidas. Saben que Cristo es la resurrección y la vida, y saben que aunque mueran, vivirán. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdadera vida está en Jesús. Por eso, si morimos por Cristo, viviremos. Así que nuestra manera, la razón es porque vivir así hasta morir es tener vida, es tener a Cristo, que es la vida. Pero también la segunda razón es porque seguir a Jesús implica no avergonzarse de Él y de sus palabras. Jesús dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Vivir como seguidor de Jesús encierra, hermanos, no avergonzarse de Jesús, ni tampoco de todo lo que ha dicho, ni de todo lo que la Escritura dice con respecto a Él. Los seguidores de Jesús hablamos de Él, hablamos de sus palabras a otros abiertamente y no nos avergonzamos de ellas. Pero en este pasaje, mis hermanos, avergonzarse del Hijo del Hombre tiene que ver con rechazar el sufrimiento, tiene que ver con rechazar la muerte. Mis hermanos, si nosotros hacemos eso, según Jesús, cuando el Hijo del Hombre, cuando Él mismo venga y establezca su reino de una manera completa y consumada, aquellos que se hayan avergonzado de Él, aquellos que no se hayan identificado con su sufrimiento, aquellos que en las palabras que Él ha dicho han sentido vergüenza de decirla, porque sencillamente hay que dar un mensaje que no involucre sufrimiento, hay que dar un mensaje de positivismo totalmente, tendrán que vérselas con Cristo. Porque la esencia de Jesús es que murió y resucitó, sufrió por causa de nosotros. Es por esto que Cristo enfatiza, mis hermanos, que aquellos que se avergüencen de su persona, Él se avergonzará de ellos en su venida. Hermanos, no nos avergoncemos de sufrir y morir por Cristo. Uno de los sellos de un verdadero seguidor de Jesús es el sufrimiento por causa del Evangelio. Hermanos, si seguimos a Cristo, esperemos sufrir por Cristo. Esperemos sufrir y morir por Él. Rechazar los sufrimientos de Cristo es una forma también de avergonzarnos de Él. Hermanos, el asunto del sufrimiento y la muerte para aquellos que siguen a Jesús es verdadero. No es algo ilusorio, no es algo que no es verdad, es una realidad palpable. Lucas nos deja ver en palabras de Cristo la realidad de esto en el versículo 27, cuando dice: pues os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús les garantiza a algunos la muerte, pero solo cuando vean el reino de Dios. O sea, vuelve otra vez esta idea de que aquellos que siguen a Jesús, aquellos que están involucrados con Él, aquellos que tienen el deseo profundo de caminar con Él, se identifican con su persona en su sufrimiento y en su muerte. Y ahora Jesús les dice esto, eso es una realidad. Algunos aquí no van a morir hasta que hayan visto el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, hay muchos criterios con respecto a lo que significa esto, pero parece ser que Jesús se refiere a su muerte
en la cruz y a su resurrección. Fue a partir de allí, mis hermanos, que el reino oficialmente fue instaurado. Sé que algunos pensarán, bueno, pero Jesús en los evangelios se muestra antes de su muerte hablando acerca del reino, el reino ya está entre vosotros. Pero también habla de un reino futuro. Y esa es la tensión que encontramos. Sin embargo, no es menos cierto que a partir de este punto climático, pudiéramos llamar, de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección, el reino de Dios toma un matiz, vamos a decir, más elevado. Y sabemos también que después de esto, muchos empezaron a dar su vida por causa de Cristo. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles es un testimonio claro y evidente de esto. Hermanos, a la luz de todo lo expuesto en este pasaje, una sola conclusión es posible. Una que nos presenta la gran verdad de este texto para todos nosotros. Y es la siguiente, hermanos: Jesús, el Hijo del Hombre, vino a sufrir. Vivamos a la luz de sus padecimientos. Hermanos, el Hijo del Hombre, Jesús, vino a sufrir. Tú y yo debemos vivir a la luz de sus padecimientos. Cristo vino mostrando su identidad como aquel siervo sufriente que fue molido por nuestros pecados, en quien nuestra culpa descansó y por quien nuestras heridas fueron sanadas. Este es el Hijo de Dios, este es Jesús, desechado por muchos, pero aceptado por Dios para salvación nuestra. Aquel que vive, habiendo sido salvado, hermanos, por su gracia, tal como Cristo demandó y demostró con su vida de sacrificio, se identifica con sus padecimientos. Por esto, si Jesús nos preguntara quién es Él y cómo debiéramos seguirle, diríamos que es el Cristo, el Hijo del Hombre que sufrió, murió y resucitó. ¿Y cómo debemos ser sus seguidores? Diríamos que nos negásemos a nosotros mismos y diríamos que cada día tomaríamos la cruz. Hermanos, Jesús, el Hijo del Hombre, vino a sufrir. Vivamos a la luz de sus padecimientos. Que el Señor les bendiga.